gracias a todos ustedes por estar presentes, por acompañarnos la tarde de hoy. Desde Tierra estamos en un esfuerzo institucional de generar debate, de apoyar el diálogo con distintos actores y creemos que generar este tipo de espacios en Santa Cruz es particularmente importante dado el rol protagónico que tiene la región en nuestra economía y particularmente en los últimos años. Como decía Alcides, somos parte de una alianza por el medio ambiente y el territorio que se preocupa por cómo estamos usando los recursos naturales para generar desarrollo y cómo este uso se cruza pues con cuestiones de orden ambiental y de derechos campesinos e indígenas, y esta iniciativa pues del día de hoy se enmarca dentro de esta acción que viene efectivamente apoyada por la cooperación sueca y también de la Unión Europea. Yo quiero compartirles un poco las preocupaciones institucionales, las preocupaciones institucionales por la cuestión de la economía. Somos un centro de investigación especializado en temas agrarios con una mirada sobre el uso de recursos naturales y obviamente siempre estamos atentos a lo que está pasando en la economía y en el contexto actual esto es particularmente importante. Tenemos una economía marcada fundamentalmente, históricamente, por la explotación de los hidrocarburos y la explotación minera, ¿no? Nuestra larga historia nacional se marca y los ingresos que tenemos por estos rubros y también obviamente por el sector agropecuario, ¿no? El ganadero y la agricultura. En los últimos años se destaca claramente lo que ya les decía, el desempeño del departamento de Santa Cruz. En el gráfico tenemos las exportaciones de los últimos 12 años y en las columnas en verde son las exportaciones del departamento. Santa Cruz se ha convertido en los últimos años en el departamento líder de la economía nacional, desplazando a La Paz, que siempre fue tradicionalmente la que ocupaba esta posición. El aporte de Santa Cruz al PIB nacional bordea el 30% y el de La Paz está entre un 27-28% como tal. Y claro, en los últimos años el desempeño de la agroindustria, de la ganadería, también de la manufactura, se ve reflejado en este notorio incremento en las exportaciones. En segundo lugar está La Paz, pero las exportaciones de Santa Cruz duplican el nivel de exportaciones anuales de La Paz, ¿no? Y si no fuera porque en La Paz se ha descubierto el oro y hay una economía muy fuerte ligada a la actividad aurífera, pues las exportaciones de Santa Cruz serían 8 veces mayores, ¿no? Incluso. Esto simplemente para destacar la importancia del departamento y el rol de las actividades extractivas en la composición de nuestra economía. Pero estamos en una situación de crisis y para ponerlo en fácil, básicamente estamos en una situación en que estamos gastando más dinero, más recursos de lo que realmente ganamos, ¿no? Y la manera en que se encara estos gastos excesivos y esta administración, pues nos ha llevado actualmente a la situación crítica en la cual estamos. Si vemos la composición de los ingresos a nivel nacional, igual, ¿no? Tiene mucho sentido que buena parte de los ingresos estatales esté particularmente compuesta por los ingresos de los hidrocarburos y obviamente el componente impositivo que cada vez va creciendo, se hace un esfuerzo para llegar más a una masa tributaria o contribuyente. Y es precisamente esta es la madre del cordero, ¿no? La disminución de la producción y explotación de hidrocarburos, la disminución de las exportaciones de gas y por lo tanto la disminución de ingresos notoriamente en el país. La gráfica nos muestra una disminución de la renta petrolera en los últimos 10 años. Actualmente estamos con un 30% de lo que hace el 2014 recibíamos. Es notoriamente la disminución. Y si esto se le añade que en términos impositivos o de ingresos estatales
de la minería y también desde el sector agropecuario entra muy poco al erario nacional, pues estamos en una situación crítica en términos de ingresos. La minería y la agropecuaria generan movimiento económico muy importante en el país, eso es innegable, pero no contribuye a los ingresos estatales, ¿no? Al TGN como tal. Y esta situación pues refleja la gran dependencia que tenemos de las industrias extractivas, y también es bueno mencionar que si bien no se lo dice formalmente, nuestra economía también depende mucho de las economías subterráneas, ¿no? Del contrabando, del narcotráfico, de estas economías que permiten movilizar recursos en la economía informal, en los sectores populares, y que de alguna manera hacen que la presión hacia los procesos de inversión y de gastos desde el Estado sean menores y que también mantengan de alguna manera o hasta hace algunos meses los precios estables, cosa que ya no está sucediendo. Si contrastamos esta información con el nivel de gastos, ¿dónde están? Resulta que mientras ha disminuido notoriamente los ingresos estatales, el nivel de gastos se mantiene o crece cada año. La gráfica claramente así lo muestra. Algún dato tengo allá. En 20 años el gasto corriente estatal se ha visto incrementado en 5 veces, ¿no? Se ha multiplicado por 5. Buena parte de este gasto se traduce en salarios, en pago de deuda. Actualmente o hasta hace un año más o menos se calculaba que el componente de personal, ¿no? de personal ligado al servicio público, pues llega a 500,000 de personas, ¿no? Y que tiene una tendencia creciente alrededor del 7 o al 10% anual, ¿no? Y en una situación de crisis, de déficit, donde uno debería estar reduciendo su gasto y intentando ver maneras de ahorrar, pues se sigue con este tipo de tendencias. Y claro, lo que todo el mundo sabe, lo que sabemos todos, es que en la situación de menor producción de hidrocarburos, pues hemos comenzado a importar cada vez más, y al tener un precio fijo de los hidrocarburos a nivel de consumo nacional, estamos subsidiando el gasto, el consumo como tal, y se vuelve un enorme gasto que es totalmente inmanejable. Los últimos años estamos hablando de 3,000 millones de dólares en solo subsidio para diésel, hidro y gasolina, ¿no? A esto hay que añadirle que nuestras inversiones de tipo estatal son muy poco eficientes, muy poco estratégicas como tal. Hay un estudio que plantea que hace 20 años, por cada dólar que se invertía desde el Estado, se generaban 14 dólares de ingreso, en el 2005. Al 2015, esa relación se vuelve de 1 a 4, por cada dólar invertido estatalmente, solo 4 se generan en términos de economía, lo cual refleja la poca visión que se ha tenido en términos de inversión, y que claro, se ve pues en los elefantes blancos y en empresas deficitarias a nivel nacional en todos los sectores y sitios. Atrás. Entonces, en una situación de disminución notoria de ingresos y un aumento, una persistencia del gasto, y además un gasto comprometido y muy difícil de administrar si no se toman políticas y decisiones realmente serias, lo que tenemos es un enorme déficit fiscal. Desde el 2014 hasta la fecha, el déficit fiscal, ¿no? La diferencia de gastos menos ingresos, ha ido creciendo
y bordeando el 6, el 7, el 8%, y se estima que el déficit fiscal de este año ya es superior al 10%, es alrededor del 11 o del 12%, que es un montón de recursos. Y aquí está el problema, porque hasta acá, bueno, o sea, hay economías que subsisten con escenarios de déficit fiscal por mucho tiempo y lo administran correctamente. El problema es que a la hora de encarar el déficit fiscal, hemos recurrido principalmente a dos maneras de financiar ese exceso de gasto. Uno ha sido recurrir a las reservas internacionales del país, que el 2014 llegaba a 15.000 millones de dólares, ahora estamos hablando de 200, 300 millones de dólares. Y en 10 años nos hemos comido estos recursos que estaban, y que además buena parte de ellos supone divisas, ¿no? La existencia de dólares, el ahorro en dólares que se puede tener. Y la otra manera de financiarlo, además de las reservas, ha sido pues recurrir a la deuda externa y deuda interna, particularmente en la deuda interna de los fondos de pensiones, ¿no? Que también es un monto importante y serio a considerar. La siguiente. Y acá está el problema, ¿no? Estamos hablando de que actualmente la deuda interna, la deuda pública, nacional, que suma la deuda externa y la deuda interna, pues llega alrededor del 80% del PIB, que ya supera límites internacionalmente que se consideran peligrosos o complejos, ¿no? Y que nos pone en una situación de riesgo como país. Hemos llegado a una situación, como todos sabemos, de escasez de divisas, con todos los impactos que puede tener en la economía cotidiana de la gente. Y tenemos pues esta necesidad seria de captar dólares, cueste lo que cueste. Este otro es… Bueno, entonces tenemos este incremento de deuda y este decremento de reservas internacionales. Y de repente pues se van acabando las opciones, pues no podemos estar pidiendo préstamos cotidianamente, porque se acaban los fondos, las capacidades y las facilidades para accederlos. La siguiente, por favor. Y esto nos pone pues claramente en una situación muy seria de crisis. La escasez de divisas, el problema y la crisis a nivel del tipo de cambio es una dimensión muy seria de la crisis, el estancamiento de la economía, a pesar de que muchos se resistan a creer, la economía está creciendo muchísimo menos de lo que normalmente hacía y estamos hablando ya de las posibilidades de entrar a un proceso recesivo, ¿sí? La inflación, igual otra cifra en la cual históricamente, por lo menos desde ciertas esferas, se habla como un gran éxito de la política económica nacional, pero en la práctica, en lo que vemos cotidianamente en las compras del mercado, etcétera, estos meses, pues claramente tenemos ya un serio proceso de inflación, por más que las cifras digan lo contrario. Y las amenazas de la devaluación formal pues están cada vez más cerca nuestro, ¿no? El gobierno todavía se ha resistido a devaluar formalmente la moneda, pero en la práctica estamos hablando de un valor del dólar que fluctúa entre el 10 y el 12 bolivianos por cada dólar, ¿no? Esto nos está llevando a una situación muy seria de pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de cada persona. Y esto se va a ir agravando cada vez más, en la medida en que aumente el proceso inflacionario, en la medida que eventualmente se devalúe el dólar, en la medida en que no se encuentren alternativas para mejorar los ingresos a nivel estatal, pues lo que tenemos a puertas es un serio empobrecimiento de buena parte de la población nacional. Y esto hay que entenderlo así. No hay salidas fáciles a la crisis económica actual. Estamos en un proceso de profundización de la dependencia de las actividades extractivas
No hay una alternativa que nos lleve por otro camino. Se está apostando a mayor exploración petrolera, se está apostando a fomentar, a pesar de ser informal y que no contribuye al ingreso nacional, se está fomentando la actividad minera en general, y también hay un apoyo contundente a la expansión de actividades agrícolas y ganaderas, sin reflexionar sobre el componente socioambiental y de sostenibilidad de estas acciones. Estamos en una situación donde hay una relación indisoluble entre economía, extractivismo y medio ambiente, en una especie de círculo vicioso en la cual nuestra necesidad de generar ingresos y de crecer se da a partir de economías extractivas y a costa del medio ambiente, y al hacerlo pues afectando las posibilidades, los medios de vida de comunidades campesinas, comunidades indígenas y en general nuestras mismas posibilidades de satisfacción de necesidades, porque el impacto ambiental de seguir manteniendo las actividades productivas extractivas como las que tenemos ahora pues nos llegan directamente a nosotros, y Santa Cruz lo ha vivido muy claramente estos últimos 3 meses, todo el departamento y también la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pero lo que le hacemos a los bosques en tierras bajas no solo afecta a la gente que vive en tierras bajas. El círculo virtuoso de la relación entre la tierra, el bosque, la lluvia y la generación de recursos hídricos no es solo de acá, también afecta a los valles y al altiplano. Hace varios años que se va hablando de la pérdida del nivel de agua en el lago Titicaca, por ejemplo, que se alimenta sí de los ríos y los cauces que tiene y de los glaciares, pero también de la lluvia que llega de los bosques de la Amazonía. En un estudio nuestro veíamos que actualmente en Santa Cruz llueve 30% menos de lo que llovía hace 40 años. En ese mismo estudio veíamos que hace 20 años no habían días en promedio que superen los 40 grados en el departamento. Ahora estamos hablando de 4 o 5 y de seguir esta tendencia, en 20 años estamos hablando de 18 o 20 días de promedio que superen los 40 grados en el departamento, y es por esta expansión de actividades económicas a costa del medio ambiente. Esta reflexión y esta preocupación tan seria, tan dura, es la que nos mueve a nosotros como Fundación Tierra a crear este tipo de espacios. Estamos comprometidos en intentar establecer espacios de diálogo como el día de hoy, y bueno, pues esperemos que sea productivo y que sea uno más de muchos en el futuro. Mil gracias.